Hay muchos relatos bíblicos que hablan acerca de la llenura del Espíritu Santo. De hecho, que en la Biblia se frecuenta leer esta expresión de lleno de. Y me va a ayudar a que nosotros comprendamos qué significa ser lleno del Espíritu Santo. En la Biblia escuchamos frecuentemente, o en algunas historias, que algunas personas estaban llenos de enojo, o estaban llenos de temor, o llenos de asombro, o llenos de maravilla. Y eso lo que básicamente significa es que esa fuerza es la fuerza dominante de una persona en un momento específico. Vuelvo y repito, algunas personas pueden estar llenos de temor y el temor invade tu vida y es todo lo que domina tu vida. Tus decisiones, lo que estás haciendo, lo que estás pensando están basadas en el temor que estás sintiendo porque estás lleno de temor o lleno de enojo. Cuando una persona está totalmente iracunda, cegada a los ojos, cegado el entendimiento y está lleno de ira, ¿qué quiere decir? Que esa es la fuerza dominante que lo impulsa. Y hay personas que, pues lastimosamente, llenos de ira, llenos de enojo, inclusive han matado a otra persona. ¿Sí me entienden? Esa es la frase, la expresión que encontramos cuando decimos llenos de. Ahora, cuando hablamos de llenos del Espíritu Santo, también podemos encontrar en la misma palabra muchas instancias donde personas fueron llenas del Espíritu Santo. Y se las voy a leer de manera muy rápida. En Miqueas 3:8 dice lo siguiente: yo en camino, hablando del mismo Miqueas, estoy lleno de poder, del Espíritu del Señor, de juicio, de valor, para dar a conocer a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. En Lucas 1:15, hablando de Juan el Bautista, se dijo: porque él será grande delante del Señor. No beberá ni vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Miren qué promesa la que tenía Juan el Bautista. Aún desde el vientre de su madre iba a ser lleno del Espíritu Santo. Hablando de Jesús, en Lucas 4:1 se dijo: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto. En Hechos, capítulo 4, versículo 1, en Hechos 6, versículo 3, se decía de los hermanos que tenían que escoger para el servicio. Por tanto, hermanos, escoged entre vosotros 7 hombres de buena reputación. Adivinen qué: llenos del Espíritu y de sabiduría, a quien podamos encargar este tema. En Hechos también, capítulo 7, versículo 55, se habla de un mártir. Yo no sé si algunos de ustedes no han escuchado a Esteban. Levanten la mano que han escuchado a Esteban. Sí, Esteban fue apedreado, fue el primer mártir de la Biblia. Fue apedreado. Y miren lo que se dice de Esteban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Justo antes de recibir las piedras, esta fue la visión que tuvo Esteban, lleno del Espíritu Santo. En Hechos 11:24, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Y claro, no podemos olvidar una cita bíblica que todos nosotros conocemos, cuando el Espíritu Santo se derramó en el aposento alto, porque después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron del Espíritu Santo. Versículo Hechos 4:31. Y me gusta este versículo en especial porque dice: y hablaban la palabra con valor. Así que, como he tratado de explicar en esta breve introducción, cuando hablamos de llenos del Espíritu Santo, no es una frase inventada, no es una frase nueva, ni algo totalmente revelador y que nunca nosotros hemos escuchado antes. No, esta es una frase que nosotros ya hemos escuchado y leído en muchas instancias en el relato bíblico, porque es un mandato, es una promesa y es una esperanza que cada uno de nosotros tenemos. Pero para entender qué es ser llenos del Espíritu Santo, tenemos que comprender lo primero, que es quizá la parte más esperanzadora de todo el mensaje para mí, es que el Espíritu Santo ya está en nosotros. El Espíritu Santo ya está en nosotros. Quisiéramos creer, hay veces que la llenura viene de afuera hacia adentro, como que un espíritu o un soplo o un viento recio como en Pentecostés vendría de afuera hacia adentro. Pero la Biblia dice que todos aquellos, si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, de tal no es de Él. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros creemos en Jesucristo, en Él, como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros.
Nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, como dice en Corintios, el cual tenemos de Dios, y no nos pertenecemos a nosotros mismos, porque le pertenecemos ahora al Espíritu Santo que mora en nosotros. Así que, amados hermanos, yo podría irme en esta mañana satisfecho sabiendo de que cada uno de nosotros se vaya creyendo que el Espíritu Santo está en ti. Porque por demasiado tiempo nos hemos sentido solos. Por demasiado tiempo nos hemos sentido frustrados. Hemos sentido que estamos abandonados o que la gente nos deja. Nos hemos sentido decepcionados por las demás personas. Pero hay alguien que está en ti que jamás te va a abandonar. Hay alguien que está contigo y que jamás te va a decepcionar. Hay alguien que está sobre ti y que jamás te va a dejar de cuidar. Hay alguien que está a favor tuyo y jamás te va a dejar de proteger. Hay alguien que te está impulsando y jamás te va a dejar de guiar. Es el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. No necesitamos clamar, Padre, ven a mí, porque Él está en ti. Él es el Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Trinidad, que habita en nosotros. En la cultura popular se dice que el poder o descubre el gran hombre que está en ti y en nosotros no hay nada bueno. Pero si hay algo de verdad en esta frase popular de la cultura actual, es que el poder realmente está en nosotros, pero no el poder de nuestra voluntad o de nuestro corazón o de nuestro carácter o de nuestras emociones, es el poder del Espíritu Santo que está en nuestra vida. El Espíritu Santo está en nosotros. Por eso es que podemos ser llenos de Él, porque Él está en nosotros. Hay una frase que se acuñó en la Reforma que se llama corandeo. Esa frase significa siempre delante de la presencia de Dios. Y no sé a quién hoy Dios necesita hablarle. Pero no estás solo. No estás solo. No estás sola. No estás. Siempre estás delante de la presencia del Señor. Siempre. Y eso trae gozo aún en los momentos más difíciles de nosotros como creyentes. Porque en nuestra peor prueba, en nuestro peor dolor, en nuestra peor frustración, y aun cuando todos te han dejado, y eso ha dañado mucho nuestra generación, ese abandono, esa soledad, esa ansiedad producto de sentirnos abandonados, hoy quiere sanar el Espíritu de Dios eso en nosotros, sabiendo que no estamos solos, que no estás solo, que puede hacer que otras personas te hayan dejado, que tu padre o tu madre, como dice en la Biblia, te haya abandonado, pero el Señor siempre estará con nosotros. Su Espíritu Santo siempre estará contigo. ¿A dónde huiríamos de su presencia? ¿Qué tan malo puedo ser yo para que Él me abandone? ¿Qué tan perverso puedo ser yo para que Él me abandone? No hay nada por lo cual Él me pueda abandonar, porque los pecados fueron pagados en la cruz del Calvario. Y eso es lo que tenemos que entender. Creemos que ocupamos merecer al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es un regalo para nosotros. Queremos ganarnos su favor cuando el favor ya es nuestro. Buscamos que seamos llenos de Él cuando lo que ocupamos es obedecerle a Él. Clamamos y levantamos nuestras manos pensando que estamos solos, pero no, amada iglesia, Él está en nosotros, Él está contigo, a tu favor, para llenarte, para limpiarte, para restaurarte. Ese es el Espíritu Santo. Y vayamos a un texto bíblico en Efesios 5, versículo 15. Vamos a utilizar este versículo como base para este mensaje.
¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Mirad pues con diligencia cómo andéis, dice el apóstol a la iglesia en Éfeso. No como necios, sino como sabios. Y miren, en este versículo y en esta parte bíblica o porción bíblica vamos a encontrar varios paralelos, varios contrastes. Perdón. El primero de ellos dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Y el primer contraste es que debemos de andar no como necios, gracias pastor, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos. El segundo contraste, no tenemos que ser, sino que tenemos que ser, no tenemos que ser necios, sino que tenemos que ser, vamos dos, ¿ok? No hay que ser necio, no hay que ser insensato, sino que hay que ser entendido y hay que ser sabio. Hay que ser entendido en qué, de cuál sea la voluntad del Señor. Y el versículo 18 nos lleva al centro de este mensaje. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Señor y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué significa ser lleno? ¿Qué queremos decir con ser lleno? Bueno, queremos decir en primer lugar, y entendido de una manera muy simple, que ser lleno del Espíritu Santo significa estar controlado por el Espíritu Santo. Es la idea de influencia total del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso significa ser lleno del Espíritu Santo. Lo que significa ser lleno del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo nos domina a nosotros y somos dominados por la fuerza del Espíritu Santo en nuestra vida. Nosotros a veces tendemos a como compartir el poder. Espíritu Santo, lléname en la iglesia y ahí hazme lo que tú quieras. Pero cuando voy a mi casa, pues ya yo quiero tomar mis propias decisiones. Y queremos de alguna otra manera llevar como una vida equilibrada con el Espíritu Santo. Hoy te toca a ti, mañana me toca a mí. Y cuando me toca predicar, lléname el Espíritu Santo y úsame y haz lo que tú quieras. Pero cuando me toca ir al trabajo, pues ya me toca a mí, Alejandro toma el control y entonces yo tengo que hacer. Y es esa dualidad. Es como una balanza. Ser lleno del Espíritu Santo es cuando la balanza está totalmente a favor del Espíritu Santo. Y cuando ya nuestra opinión no importa, ni nuestros deseos no importa, porque hacemos lo que hace o lo que pide el Espíritu Santo en nosotros. Algunas veces le podremos decir como, manejemos esto juntos pues. O digamos como hay una frase en inglés que se llama backseat driver, que es el conductor del asiento de atrás. Nosotros le decimos al Espíritu Santo, toma el control, maneja el timón de mi carro, controla mi carro, lleva mi vida, pero estamos atrás controlando. Y no, por ahí no, váyase por el otro lado. No, ahí no, muévase por otro lado. Queremos ceder el control, pero a la vez tener el control. La llenura del Espíritu Santo no funciona así. Ser lleno significa que le entregamos por completo el control de nuestras vidas. En los evangelios hay una palabra para la palabra lleno, que significa pleró, y expresa, para darles una idea, como el viento que mueve las velas de un barco. Imagínense un barco y como el barco tiene esas grandes velas, pero para moverse necesita el viento que lo lleve. Eso es el pleró, la llenura del Espíritu Santo, lo que nos mueve. Lo mismo sucede en nuestra vida cuando nos volvemos totalmente influenciados por el Espíritu Santo. Es la fuerza que nos mueve, es quien toma las decisiones y nosotros nos volvemos esclavos del Espíritu Santo, siervos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo no es nada más levantarnos nuestras manos, llorar y recibir de Dios y tener una manifestación, una experiencia con el Espíritu Santo. Claro, esa es parte de las manifestaciones del Espíritu Santo, lo vivimos aquí cada domingo cuando nos reunimos. Pero la llenura del Espíritu Santo va más allá de eso. Va más allá nada más del momento emocional o espiritual que estamos viviendo. Va a la práctica día con día. Cuando tenemos que tomar decisiones. Pero ya no lo hacemos pensando en nosotros mismos, sino que lo hacemos pensando en el Espíritu Santo que está en nosotros.
con nosotros. Ser lleno del Espíritu Santo es esa fuerza que te mueve, es el que te impulsa en la dirección correcta. Se convierte en la fuerza que mueve las velas de nuestro barco. Eso significa lo que dice en Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Eso es andar por el Espíritu. Andar por el Espíritu es que Él se vuelve la persona que nos dice y nos guía para donde nosotros tenemos que ir. Ser lleno del Espíritu es andar en el Espíritu. Ser lleno del Espíritu es que Él nos mueve en la dirección que Él quiere que nosotros movamos. Tenemos que entender eso, que estar bajo la influencia, bajo la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas requiere obediencia de parte de nosotros. Porque yo le puedo decir a mi hijo Daniel que haga esto, que haga lo otro, y que él tenga una influencia de parte mía como su padre. Pero si él no decide obedecer, de nada sirve la influencia que yo pueda tener sobre él. Requiere que nosotros obedezcamos. Ser lleno del Espíritu Santo, lo dice también en Gálatas, capítulo 5, versículo 25, es vivir por el Espíritu. Ser lleno del Espíritu Santo es vivir por el Espíritu. Es estar totalmente entregados al Espíritu Santo y controlados por completo. Y en ese sentido, ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu de Dios? Tenemos que andar por el Espíritu de Dios. Tenemos que vivir por el Espíritu de Dios. Y ciertamente en la Biblia también se menciona que el Espíritu Santo puede ser contristado en nosotros. Y su actividad en nosotros puede ser apagada porque dejamos de ser llenos por Él. Dejamos de ser influenciados por Él. Porque ahora queremos hacer nuestra vida a nuestra propia manera. Entonces, ser lleno por el Espíritu significa vivir por el Espíritu, significa andar por el Espíritu y también significa ser guiado por el Espíritu de Dios. Porque todos aquellos que son guiados por el Espíritu, estos son llamados hijos de Dios. Romanos 8:14. ¿Cuántos de aquí sabemos que somos hijos? Hijos de Dios. Hijos de Dios. Dejémonos guiar por Él. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Implica darle esa libertad para ocupar esa parte de nuestra vida, para guiarnos y para controlarnos. Y esa es la palabra, porque piense que nosotros escuchamos guiar y pues nos anima, no, al menos a mí me inspira que Él me guíe, que Él vaya adelante de mí y me diga por dónde voy. Pero cuando digo controlar, ahí no. Es como que no me gusta, esa palabra me choca un poco. Es como esos perritos que les ponen una correa y anda por donde sea, pero lo tienen que controlar, lo tienen que jalar. Y esa es la parte nuestra rebelde en nuestros corazones, que no se deja guiar, no se deja controlar. ¿Hace cuánto el Espíritu Santo nos está pidiendo que perdonemos? Que dejemos ir eso, que lo soltemos. Pero esa área de mi corazón no me la va a controlar. ¿Hace cuánto el Espíritu Santo me está diciendo que esa tentación no vale la pena? Y que si me pongo en esa conversación me voy a meter en problemas, pero no. Alejandro quiere hacer su voluntad, él no quiere ser controlado, él no quiere andar en un collar, él no quiere ser controlado por nadie, él quiere ser dueño de su propia vida y empieza a platicar con quien él quiera. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo me ha dicho, no hables con tal persona o no te metas en esta situación, porque tu carácter te va a ganar lo mejor de vos? Pero no. El rebelde interno nuestro lucha y dice, yo quiero hacerlo a mi manera, como que fuera el eslogan de Burger King, a tu manera. Pero la iglesia no es a nuestra manera. El evangelio no es a nuestra manera. Si fuera a nuestra manera, aquí hubieran, no sé cuántos haremos, un montón de reyes. Pero aquí ninguno de nosotros somos reyes ni reinas. Somos siervos y esclavos. Yo lo entiendo. Yo los entiendo. A mí también me golpea que le digan eso a uno. Pero en la Biblia se menciona que si venimos delante de Él, tenemos que darle nuestra vida por completa a Él. Tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirlo a Él.
Ese es el Evangelio. El Evangelio no solo son promesas del cielo venidero, ni el fuego que tenemos. El Evangelio es la promesa de que el hombre interior en nosotros tiene que morir y que estamos muertos al pecado para una nueva vida en Él. Y esta nueva vida, como se llama en nuestra iglesia, este new life que tenemos en nosotros, esta nueva vida no es para volverla a vivir a nuestra manera, es para vivirla a la manera del Espíritu Santo. Y eso es ser lleno del Espíritu de Dios. Ser lleno del Espíritu de Dios no solo se aplica a hechos externos, sino también a los pensamientos más íntimos y a las motivaciones más profundas de nuestro corazón. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Dice en Salmos 19:14. O en Gálatas 6:8 dice que debemos de sembrar para el Espíritu y así cegar para la vida eterna. Ahora, regresando a Efesios, en el versículo 18, dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y la gramática de Pablo aquí está muy clara. ¿Cuál es la gramática? Es que esto es una orden, ser lleno del Espíritu Santo. Es una promesa, pero también es una orden para nosotros. Ahora, recuerden que en Efesios dijimos que vamos a ver bastantes contrastes, ¿no? Ser necios, ser sabios, insensatos, ser entendidos. Y hay otro contraste, que el contraste es la embriaguez o estar emborrachados con vino, con la llenura del Espíritu Santo. Dice en Efesios 5:18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Y lo compara el apóstol de una manera brillante con la llenura del Espíritu Santo. Le dice: antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Y pensando en este texto, nosotros podríamos utilizar la analogía de la borrachera, de la embriaguez. En este caso el apóstol le está diciendo con vino y le dice: no se embriaguen con vino. Ahora, ¿por qué les estaba diciendo específicamente con vino? Por el contexto al cual a la iglesia que le estaba hablando en ese momento. Le estaba hablando de la iglesia de Éfeso, una iglesia griega, una iglesia en la cual adoraban al dios Baco, en la cual era el dios de la embriaguez o de la borrachera. Cuando las personas en Éfeso, o los griegos en esa cultura, estaban borrachos, ellos tenían experiencias espirituales con su Dios. Entonces, en el contexto en el que Pablo está hablando, le está diciendo: no se emborrachen con vino en lo cual hay disolución, o sea, que pierden los sentidos o hay separación, sino que sean llenos del Espíritu Santo. En otras palabras, les está haciendo una contracultura a la cultura actual. Si su cultura es ser embriagados para tener experiencias con el Dios Baco, sean llenos del Espíritu de Dios para tener experiencias con el Dios vivo. Está haciendo un contraste entre lo que significa estar borracho y lo que significa estar lleno del Espíritu Santo. Y en algunos momentos nosotros hemos creído y comparado las dos cosas y creer que la llenura del Espíritu Santo es experimentar los síntomas de una borrachera. Como por ejemplo que no puedes controlar tu cuerpo, que tienes que acostarte, que no sabes lo que puedes hacer. Pero el apóstol Pablo no está hablando nada de eso. Él está diciendo: no se embriaguen, sino que sean llenos. No está comparándolos, sino que los está contrastando. ¿Por qué? Porque hay cosas en nuestras vidas que pueden embriagarnos a nosotros, que no necesariamente sea el vino o el alcohol o cualquier otro producto o las drogas, sino que nosotros podemos estar embriagados de poder o de enojo o el dinero o de la codicia o de la vanidad, emborrachados del reconocimiento de las demás personas. O podemos estar emborrachados por querer salir adelante. Y es la fuerza que nos motiva. Querer salir adelante es la fuerza que nos motiva. Y no importa lo que vaya a pasar, lo que tenga que suceder, como es la fuerza que me motiva, yo estoy lleno de eso, hago lo que sea para salir adelante. Quizás algunos de nosotros esa fuerza es la felicidad, o el placer, o el pecado, la pereza, la soledad, la frustración. Todas esas cosas que nos llevan a nosotros a abusar y contrastan con la llenura del Espíritu Santo. En Proverbios, yo no sabía esto, o sea, hasta estudiando este texto, en Proverbios capítulo 23,
Allá hay una porción bíblica que lo pueden buscar, Proverbios 23:33, varios versículos por ahí, que hablan acerca del peligro de la embriaguez o de la borrachera. Y quisiera de ahí sacar 5 peligros del abuso de cualquier cosa, y los vamos a ver súper rápido. El primer peligro de abusar de algo, vuelvo y repito, puede ser el vino, el alcohol, las drogas, o algo más superficial o más externo, como algo más interno, como el placer, el pecado, la pereza, la frustración, el enojo. El primer peligro es la confusión. Cuando una persona está borracha, lo primero que pierde es la confusión, lo primero que pierde son sus ojos. Empieza a ver borroso. En Proverbios 23:33 dice: tus ojos verán cosas extrañas. Cuando estamos llenos de otra cosa que no sea el Espíritu Santo, estamos confundidos. Vemos las cosas de manera equivocada. Porque cuando el enojo me guía, me confundo, y entonces yo estoy enojado con la vida, estoy enojado con todos y estoy enojado por todo. El primer peligro es los ojos borrosos o la confusión. El segundo peligro, cuando estamos borrachos, es la perversión o una conciencia adormecida. Tu corazón preferirá perversidades. ¿Sí o no que eso hace el pecado en nosotros? Cuando abusamos del pecado en nuestras vidas, tenemos una conciencia adormecida. Bajo la influencia o el exceso de alcohol, somos más propensos a pecar, somos más vulnerables a la tentación. ¿Qué cosas en nuestra vida nos están llevando a una conciencia adormecida? Conciencia adormecida me refiero a cuando ya no escuchamos la voz del Espíritu. O sea, la voz del Espíritu Santo es lo último que vamos a escuchar. Si no escuchamos a nosotros ni el consejo de otra persona, mucho menos escuchamos al Espíritu Santo, porque el pecado domina nuestras vidas. El tercer peligro es la inestabilidad o las manos poco confiables. Cuando abusamos de algo y somos llenos por otra cosa, tenemos inestabilidad en nuestras vidas. La persona ebria será como el que se acuesta en medio de la mar, o como el que se acuesta en lo alto de un vestín. No tiene estabilidad, no es confiable en nada de lo que emprenda. Cuando nos somos llenos del Espíritu Santo y abusamos del pecado en nosotros, nos volvemos inestables y poco confiables. Yo les hago una pregunta en esta mañana, amados hermanos: ¿qué estabiliza nuestra alma en medio de los conflictos y de las dificultades? El tercer peligro es la inestabilidad. El cuarto peligro es una especie de parálisis o un alma entumecida. Proverbios 23:35 dice: me hirieron, pero no me dolió. Me golpearon, pero no lo sentí. Es la clásica historia de una persona borracha, no sale todo golpeado, todo herido, y nunca supo cómo lo golpearon. El siguiente día se dio cuenta de lo que le pasó, porque cuando estás en esa condición te golpean, te hieren, mas no lo sientes. Es esa parálisis o esa alma entumecida. Y el último peligro es un corazón vacío e intranquilo. Cuando despiertes, dice el borracho, volveré a buscar más. Proverbios 23:35. Cuando no somos llenos del Espíritu Santo, nuestro corazón jamás va a estar completo. Nuestra alma jamás va a ser saciada. Nuestra vida jamás va a ser satisfecha. Porque el pecado que abunda en nosotros es como un pozo sin fin, como una maratón que no tiene línea de meta, como una sed que jamás puede saciarse. Así es el pecado en nosotros, nos va a llevar una y otra vez a más profundo, a peores problemas. Pero si somos llenos del Espíritu de Dios, podemos cambiar la inestabilidad, la confusión, la intranquilidad, nuestros corazones vacíos, por corazones llenos, por corazones seguros, por corazones tranquilos, por corazones confiados. No en nosotros, ni nuestro dinero, ni nuestra capacidad, confiados en el Espíritu Santo. ¿Cómo ser lleno entonces del Espíritu de Dios? ¿Cómo ser lleno del Espíritu Santo? Si el pecado es lo que nos separa del Espíritu Santo, la obediencia a Él es lo que nos mantiene lleno del Espíritu Santo. Es solo nuestra obediencia a los mandatos de Dios lo que permite la libertad del Espíritu para obrar dentro de nosotros.
Es solo la obediencia a Él lo que nos lleva a que nosotros podamos ser llenos de Él y permanecer llenos del Espíritu Santo. Debido a nuestra naturaleza pecaminosa, es imposible para nosotros permanecer llenos todo el tiempo. Pero sí, todo el tiempo podemos pedir perdón y arrepentirnos y volver a buscarlo a Él para que nos vuelva a llenar y a limpiar y a perdonar y a darnos una nueva oportunidad. ¿Cómo ser lleno del Espíritu Santo? Y hablando de paralelos, hay otro paralelo bíblico, se le dice, a dos textos bíblicos que hablan de lo mismo, se refieren a lo mismo, pero que están en dos porciones distintas de la Biblia. Efesios 5:18 tiene otro paralelo bíblico que está en Colosenses 3:16. Colosenses 3:16, y si lo pueden buscar conmigo, por favor. Colosenses 3:16. Dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Tanto si me pones Efesios 5:18 para que lo comparemos aquí. El 18. Excelente. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Estamos bien? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Miren lo que dice después. Enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿A dónde le recuerda esa porción bíblica? En Efesios 5:18, alabando, se llenan del Espíritu de Dios, alabando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. La manera en la cual nosotros vamos a ser llenos del Espíritu Santo es cuando la palabra de Cristo abunde en abundancia en nosotros. Así vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Somos llenos del Espíritu de Dios cuando esto abunda en nosotros. Cuando su palabra se volvió una realidad en nosotros. Cuando la palabra de Cristo abunde o more en abundancia en nosotros, haciendo que enseñándonos y exhortándonos unos a otros con toda sabiduría. Así el Espíritu Santo nos llena a nosotros, enseñándonos y exhortándonos, guiándonos para hacer su voluntad. La manera en la cual nosotros somos llenos del Espíritu Santo es por medio de la palabra. La palabra de Dios abunde en nosotros. Debemos de ser llenos del Espíritu de Dios. Y los tres hábitos principales para ser llenos de la palabra, para ser llenos del Espíritu Santo son los que todos nosotros ya conocemos. Quizás aquí no me estoy inventando nada, una fórmula, tres pasos para lograr el éxito en la vida cristiana, nada que es la palabra del Señor, la oración y la comunidad entre los hermanos. No hay otra manera. No hay otra manera. Queremos ser llenos del Espíritu Santo, queremos ser guiados por el Espíritu Santo, queremos andar por el Espíritu Santo, queremos vivir para el Espíritu Santo, queremos obedecer al Espíritu Santo, queremos tener manos confiables, una visión estable, una vida estable en nuestras vidas, queremos hacer la voluntad de Él, tenemos que ser llenos de la palabra, tenemos que orar y tenemos que hacerlo sobre todo en comunidad. Por eso hacemos lo que hacemos, por eso existe la iglesia. Por eso existe este tiempo, porque lo hacemos en comunidad. No os embriaguéis con vino, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Dígale que está a la par, sea lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu de Dios. Porque ser lleno del Espíritu Santo es algo que se comparte en comunidad. Los apóstoles, la iglesia primitiva, estaban juntos, adorando, clamando, esperando la promesa del Espíritu Santo. Pero ¿cómo estaban? Unánimes, teniendo todas las cosas en común. Y esa es la bendición de ser parte de Unite. Esta es la promesa que tenemos como iglesia, que somos una comunidad de creyentes imperfectos sirviendo a un Dios perfecto. Somos una comunidad de pecadores llenos de la gracia del Señor, y por eso nos amamos, nos entendemos, nos comprendemos, nos aceptamos, nos valoramos, nos corregimos. Porque la tercera pregunta que
sería, a ver, ¿qué significa ser lleno? ¿Cómo soy lleno? La tercera pregunta sería, ¿para qué ser lleno del Espíritu Santo? ¿Para qué ser lleno del Espíritu de Dios? ¿Para qué obedecerlo? ¿Para qué ser lleno? Porque ¿cómo lo ponemos en práctica? ¿Qué hace alguien lleno del Espíritu Santo? Y no basta más que irnos a los versículos que continúan en Efesios 5:18. Alguien lleno del Espíritu Santo habla entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo el Señor y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una vida llena del Espíritu Santo es una vida llena de adoración y de gratitud. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso es una persona llena del Espíritu Santo, hablando entre vosotros. Miren, es que la Biblia, estas son las cosas que me sorprenden a mí. No dice hablando solo. ¿Para qué no dice hablando solo? El versículo no dice hablando solo. Dice hablando ¿en qué? Entre vosotros, en comunidad. ¿Cómo tenemos que hablar entre nosotros, iglesia? ¿Cómo tenemos que hablar? Léanlo ahí. Tenemos que hablar ¿con qué? Con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Seamos una iglesia llena del Espíritu Santo, adoremos al Señor, llenémonos del Señor entre nosotros. Cuando estamos llenos del Espíritu, tenemos el deseo de adorar a Dios, de alentar a otros a que adoren con nosotros. Por eso, si usted está adorando a Dios y mira a alguien que a la par que le cuesta un poco, acérquese, levántenle las manos y adoren juntos. Porque los que están llenos del Espíritu Santo quieren ver a otros adorar a Dios como Él está adorando al Espíritu Santo. La conexión con estar lleno del Espíritu de Dios y la alabanza es totalmente significativa. Aquellos que están llenos del Espíritu van a alabar al Espíritu naturalmente. Aquel que está lleno del Espíritu Santo va a adorar al Dios el cual lo está llenando por dentro. La alabanza es una forma en la que estamos llenos del Espíritu Santo. Y apenas podríamos distinguir la diferencia entre hablar en salmos, cánticos e himnos espirituales, porque la importancia no es cuál es lo que tenemos que hacer. Lo interesante aquí es que todos podemos adorar a Dios de diferentes maneras. Pero una vida llena del Espíritu Santo es una vida de adoración y una vida de gratitud, dando siempre gracias a Dios por todo, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre, y en el nombre de todo de nuestro Señor Jesucristo. El que está lleno del Espíritu Santo tiene un corazón lleno de acción de gracias. Un corazón quejumbroso, quejoso, no está lleno del Espíritu Santo. Un corazón que se queja por todo, que reniega por todo, que llora por todo, no está lleno del Espíritu de Dios, está lleno de frustración, de amargura y de dolor. Pero tenemos que salir de eso y empezar a adorar a Dios y agradecer a Dios el Padre en todo lo que nosotros estemos haciendo. Porque un corazón lleno del Espíritu Santo es un corazón agradecido. Spurgeon dijo lo siguiente: cada hora, sí, cada momento ha traído un favor sobre sus alas. Mira hacia abajo y da gracias, porque eres salvo del infierno. Mira a la diestra y da gracias, porque estás enriquecido con dones de gracia. Mira a la mano izquierda y da gracias, porque estás protegido de enfermedades mortales. Mira por encima de ti y da gracias, porque el cielo te espera. Un espíritu, un corazón lleno del Espíritu es un corazón agradecido. Esa es la marca del creyente. La marca del creyente es un corazón agradecido. Que para nosotros es fácil. Difícil fue para los que los persiguieron y leones los despedazaron en medio de un coliseo romano. Difícil fue dar gracias. Para Esteban, cuando estaba postrado en tierra después de haber predicado, y miró y abrió su mirada a los cielos y vio los cielos abiertos y llenos del Espíritu Santo, dio gracias a Dios antes de entregar su vida a manos de hombres que lo estaban apedreando. Si él puede ser agradecido a punto de perder la vida,
¿por qué seguimos siendo malagradecidos? Porque no nos abusa el dinero. Yo lo entiendo, el dinero es importante y todos sufrimos de alguna otra manera por él. Pero en abundancia y en riqueza, o en escasez y en pobreza, Dios sigue siendo Dios. Y su amor sigue siendo y estando presente para nuestras vidas. Número 2, una vida llena del Espíritu Santo es una vida llena de sumisión mutua. Más adelantito, en el versículo 21, Pablo les está diciendo: sean llenos del Espíritu Santo para que sean agradecidos, pero también para que se sometan unos a otros en el temor a Dios. Esa es una persona llena del Espíritu Santo. Una persona que se somete los unos a los otros en el temor de Dios. Cuando estamos llenos del Espíritu, se mostrará por nuestra mutua sumisión unos a otros. Mutua sumisión unos a otros. Y no es una sumisión en el temor del hombre. Aquí no dice sométanse unos a otros porque le temen al pastor, por dar un ejemplo, o porque le temen a su jefe, o porque le temen a sus padres, o porque le temen a su esposa, o porque le temen a su esposo, o porque le temen al líder que los regañe. Sométanse unos a otros en el temor del Señor. En la práctica, someternos unos a otros implica, o está en línea con, que todos nosotros somos parte de una sola familia. El cristiano no debe ser irreflexivo, sino que debe pensar en los demás. Nosotros no debemos de ser individualistas o egoístas. Debemos de tener una actitud de equipo, de familia. Eso es someternos los unos a los otros. Debemos de estar felices cuando un hermano le va bien. Debemos de celebrar cuando un hermano se ha graduado de la universidad, ha terminado su año escolar, o se ha casado, consiguió un nuevo trabajo, le aumentaron, o tiene un nuevo carro, o logró perdonar finalmente a esa persona que tanto le había costado. Debemos de ser felices por los logros de nuestros hermanos. Eso es someternos los unos a los otros. Alegrarnos de que estamos saliendo adelante. Alegrarnos que vemos personas servir en el altar, y no solo los que sirven, sino los que estamos allí sentados. Cuando oramos los unos por los otros, eso es someternos en el temor del Señor. Cuando permites que alguien ore por ti, o cuando tú te acercas a orar por una persona, eso es vivir en una comunidad. Nos sometemos unos a otros en el temor de Dios. Y eso es un punto importante, porque Pablo repite la idea a lo largo de la extensión extendida de este texto, en el capítulo 5 y 6, cuando dice: sométanse los unos a otros en el temor al Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que la motivación para someternos los unos a los otros es el amor y el respeto al Señor. Obedecemos en esta iglesia, obedecemos a nuestros pastores, nos sometemos entre nosotros porque amamos al Señor, y eso cambia totalmente el juego. Hay muchos que podrían obedecer a alguien por una mala influencia, o por temor a las repercusiones, o temor a lo que van a decir, pero díganlo conmigo: no tememos al hombre, tememos al Señor. Y eso nos da la libertad de saber de que todos nosotros solo somos hijos de Dios, viviendo para el Señor. El motivo de nuestra sumisión no es la bondad social o ser bien visto. El motivo de nuestra sumisión no es la ley de Dios, inclusive. El motivo de nuestra sumisión es el respeto a Jesucristo. Si respetamos a Jesús, entonces debemos de someternos los unos a los otros porque amamos a Jesús. Pablo utiliza el término de temor en este pasaje porque no es un temor de miedo, es un temor que involucra respeto, que es compatible con el amor. Es el miedo de decepcionar a Dios cuando no me someto a mi hermano. Es el miedo de decepcionar a Dios cuando no me someto a mi autoridad. Es el miedo de decepcionar a Dios cuando no me someto a las autoridades que tengo. Sométanse los unos a otros en el temor a Dios. Una vida llena del Espíritu Santo es una vida llena de sumisión mutua. Y último, una vida llena del Espíritu Santo es una vida llena de sujeción y de responsabilidad. Porque miren,
Seamos llenos del Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. Alábale porque Él vive. Seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Pero para qué? Para irnos y vivir nuestras vidas egoístas. ¿Para qué somos llenos? Somos llenos para ser agradecidos. Somos llenos para ser responsables. Somos llenos para ser humildes y someternos unos a los otros, porque se me olvidó decirlo, el sinónimo de la sumisión es la humildad. Pero somos llenos del Espíritu Santo para ser responsables y ser sujetos en qué, amados hermanos. En los 5 temas que Pablo expone en los próximos versículos, de los cuales no tengo tiempo para exponerlos cada uno, pero los vamos a mencionar. Tenemos que ser responsables. Número 1, que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Versículo 22. Se ocupa estar llena del Espíritu Santo para sujetarse a varón. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Yo no escucho que ninguno aplaudió, nada. Pues. No, porque lo sigo esperando. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Sujétate, mujer. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Se requiere estar llena del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén, mujer? Llena del Espíritu Santo para hacerle caso a ese viejo amargado de veces que pareciera que no es espiritual. Ocupas estar llena del Espíritu Santo. Se ocupa estar llena del Espíritu Santo para el siguiente texto, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Se ocupa estar llena del Espíritu Santo para reconocer esa verdad. Pero hombres, ocupamos estar llenos del Espíritu Santo para hacer el versículo 25. Marido, amad a vuestra mujer, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Ni calle, papá. ¿Lo vieron? Con poder, con poder. Amad a vuestra mujer, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esa es nuestra responsabilidad. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Vamos a estar llenos del Espíritu Santo para amar a nuestras mujeres, o amar a nuestras esposas. Y hombres, siguen leyendo los versículos que siguen, porque son bien interesantes. El mandamiento es simple para nosotros los esposos cristianos: amen a sus esposas como se aman a ustedes mismos, y sacrifíquense por ellas. Porque el amor no solo, ay, si te amo, así como Cristo se entregó a sí mismo por la iglesia. Sacrifíquense. Eso es ser hombre. Ser hombre no es mandar y sujetarte. Ser hombre es sacrificarte por esa mujer. Pero para sacrificarte, ocupas estar lleno del Espíritu Santo. Capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Eso está lleno del Espíritu Santo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Se necesita estar lleno del Espíritu Santo para criar a nuestros hijos y no provocar a ira a nuestros hijos. Se necesita estar lleno del Espíritu Santo para obedecer a nuestro Padre. El apóstol Pablo les está diciendo en el versículo 18: no se embriaguen, no pierdan el tiempo en cosas que no tienen sentido. Llénense del Espíritu Santo para que sean buenas mujeres, para que sean buenos esposos, para que sean buenos hijos.
para que demos la gloria a Dios en todo lo que nosotros tenemos. Y la última área, versículo 5, capítulo 6, versículo 5, más adelantito: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como el Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, hacer con ellos lo mismo, dejando las amenazas. Que te voy a despedir, que mañana te voy a correr. Yo tengo un amigo en el trabajo que todos los días lo corren. Sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Ocupamos ser llenos del Espíritu Santo para ser buenos trabajadores, para contribuir en la sociedad. Ocupamos ser llenos del Espíritu Santo para vivir en esta tierra. Ese es el resumen. Ocupamos llenar inmunda del Espíritu Santo, no solo para ser llenos acá hoy, como en un par de minutos vamos a empezar a orar. Ocupas ser lleno del Espíritu Santo para irte para tu casa hoy y no pelear con tu familia y no provocar a ira a nuestros hijos. Ocupas ser lleno del Espíritu Santo para amar a tu esposa, sacrificarte por ella, o someterte a tu esposo y sujetarte a él. Ocupas ser lleno del Espíritu Santo para que en tu trabajo, o en tu colegio, o en tu universidad, donde quiera que tú estés, le glorifiques al Señor con tu vida. Y en esto conocerán que ustedes son mis discípulos, cuando se amen los unos a los otros, les dijo Jesús a sus discípulos. Para eso ocupamos de estar llenos del Espíritu. ¿Cómo? Llenos de la palabra que abunda en nosotros por medio de la oración y la comunidad entre los hermanos. Alabando y dando gracias al Señor con cánticos, salmos e himnos espirituales, agradeciendo al Dios y Padre nuestro que nos llamó, que nos limpió y nos dio una nueva vida.